Buenos días a todos, bienvenidos al encuentro número 3, si no me equivoco, de nuestro ciclo que estamos trabajando entre la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado, Cavera y el Instituto de Cemento Portland Argentino, en pos de seguir capacitando en estos tiempos de COVID-19, seguir apostando por la formación profesional en temas técnicos, como corresponde a la temática de las 4 entidades que nos hemos reunido. Hoy nos acompaña el arquitecto Roberto Tosini, que va a ser presentado formalmente por Pedro Truet-Misé, de la Asociación Argentina del Hormigón Elaborado. Un par de cositas prácticas, simplemente para que disfrutemos lo más posible de esta experiencia de formación, salvo los expositores, que básicamente va a ser Roberto, pero la mayor parte del tiempo, les pedimos a todos algunas cuestiones de urbanidad tecnológica o de etiqueta de Zoom. Uno, que tengamos apagados los micrófonos a fin de poder evitar ruido externo, ruido ambiente y todo eso. Luego, si pueden y si internet se los permite, nos gusta ver las caras, entonces prendan la cámara. Sabemos que, no sé, hoy internet está fatal en todos lados, pero si lo permite nos divierte un poco más ver la cara de los participantes. Y también que tengan a bien, casi todos lo han hecho me parece, poner su nombre y apellido en el recuadradito de su cara o de su foto, ¿no? Para eso tienen que ir a donde aparece su nombre o su usuario, aparecen 3 puntitos, hacen clic ahí, ponen renombrar o rename, si lo tienen en inglés, y ahí pueden poner Sebastián Orrego o fulano de tal. Bueno, Sebastián Orrego no pongan porque vengo a ser yo. Lo aclaro porque alguna vez ha pasado. Más que nada, porque ahí vemos que tenemos uno que es Arqui, calidad, o sea, Carlos, Camila, nombres genéricos, y lo que ha pasado es que a veces entra alguien sin nombre, con un nombre de fantasía, y hace bardo, hace lío, no queremos tener un mal momento, o Galaxy J6 porque te puso automáticamente el nombre del teléfono. Traten de poner su nombre y apellido. En general a veces ni dejamos entrar cuando vienen sin nombre, pero hay que explicárselo, entonces bueno, entran y en todo caso si se portan mal los retamos, entre comillas, pero viene bien saber quién está conectado y no pasar un mal momento. Después también pasó el aviso parroquial. Con la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado venimos teniendo muchos cursos de capacitación vinculados a estos temas. Revisen nuestra web y fundamentalmente suscríbanse a nuestras redes sociales. Hoy es la mejor manera de estar al tanto de absolutamente todo lo que hacemos. Hacemos 1 o 2 webinars por día. Hay días que tenemos más de 2 actividades y a veces en simultáneo. Nos suele pasar también, por suerte somos un equipo de trabajo en la Escuela de Gestión y en las demás entidades. Y viene bien que estén todos enterados y al tanto y que nos puedan seguir en las redes. Digo las de la escuela, después Pedro o Jerónimo pueden comentar las de la asociación, y no sé quién, si está Alicia o Eduardo de Cavera o alguien del ICPA. Nosotros en Instagram y en Twitter es EGC Argentina, EGC-Argentina en Twitter, EGC Argentina en Instagram, son las dos más importantes, y en el ámbito profesional, en LinkedIn nos encuentran como Escuela de Gestión de la Construcción. Ahí van a estar al tanto absolutamente de cada cosa que se mueve en la Escuela de Gestión, que son muchas, que tenemos muchas propuestas de formación, y también van a encontrar nuestro WhatsApp para poder suscribirse a una lista de difusión que les llega semanalmente un boletín de novedades con los cursos que tenemos próximamente. La semana que viene, después supongo que Catalina o Jerónimo contarán la charla número 4, vinculada a este ciclo que tenemos entre las 4 entidades, que es pensar en la industria del hormigón post-COVID. O sea, va a ser una charla que también esperamos convoque mucho, porque tenemos que pensar qué hacemos cuando esto empiece a resolverse de alguna manera. En este sentido, los invito a todos a que estén atentos a que este viernes a las 3 de la tarde va a haber una charla sobre los protocolos de seguridad que se deben implementar en obras de construcción.
convenio UOCRA, convenio SOCAGLIMP y convenio WECARA. Estamos armando, el licenciado Ricardo López, que es quien comanda esta área en la Cámara de la Construcción, entiendo que está en contacto con Pedro, para también armar alguna conferencia específica sobre el protocolo, que entiendo que está muy bien hecho por lo que pude leerlo, que ha preparado la asociación vinculada al tema de hormigón. Alguien nos pregunta cuál es el WhatsApp de la escuela. Cata, después por favor comentarlo al final de la charla, no quiero quitarle más tiempo a Roberto, que me están avisando que es largo, que es larguero, entonces no quiero yo ser el responsable de su alargue temporal. Pedro, te paso la palabra. Gracias, Sebastián, gracias por tu presentación. Bueno, buenos días a todos. Yo soy el ingeniero Pedro Choedmicé, director de la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado. Les quiero dar la bienvenida a este ciclo de conferencias que organizamos desde la Asociación Argentina de Hormigón Elaborado junto con la Escuela de Gestión de la Construcción de Camargo, junto con el ISPA, Instituto de Cemento Portland Argentino, y con CAVERA, Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano de la República Argentina. Este es un ciclo de diversas temáticas que iremos presentando por diferentes profesionales del rubro del hormigón elaborado, dentro de la iniciativa Capacítate en Casa, organizada por Camargo. En el día de hoy nos va a acompañar el arquitecto Roberto Tosini, que se desempeña como gerente comercial de la firma Policemento. Además, se desempeñó como líder comercial en empresas de productos químicos para la construcción y mantenimiento industrial. No lo quiero hacer más larga la presentación de Roberto, así que creo que ya... No sé si se le pasó algo a Pedro, quedó como cortada la frase. No sé si ahora me estás escuchando. Ahora sí, ahora sí. Se cortó. Bueno, es el internet que no nos resulta tan práctica. Adelante entonces, Roberto, y te escuchamos para tu disertación sobre los pisos con fibras. Bueno, buen día. No sé si aparezco. Yo no me veo. Cada uno, me olvidé de decirlo, gracias Roberto, me diste pie, puede elegir cómo prefiere ver la pantalla. Yo sugiero que vayan arriba a la derecha, arriba de todo, bien pegadito al margen del monitor, y elijan vista del hablante o speaker view. Eso hace que vean grande el PowerPoint y más pequeño a Roberto. Cuando vos estés hablando, Roberto, probablemente me veas a mí porque fui el último que habló antes que vos. Siempre se ve al que está hablando, pero salvo el que habla, ¿no? El que habla ve al último que habló. Pero para todos nosotros, para poder verte a vos a un costado y ver el PowerPoint, recomiendo que usen la vista del hablante o speaker view si lo tienen en inglés. Te escuchamos, Roberto. Bien, arrancamos. Gracias por, bueno, la forma de presentarme, larguero. No, pero además soy arquitecto, hago stand-up, soy actor, canto, pero bueno, hoy nos vamos a dedicar a los pisos. Uno de los objetivos que me propuse es ser un poco más interesante y más instructivo que el último curso de masa madre que hice, que calculo que todos lo debemos haber hecho. La realidad es que, gracias por estar, gracias por participar de esto. Se han anotado más de 500 personas, tenemos gente de República Dominicana, de Israel, de todo el país. La verdad que, bueno, está bueno que podamos, esta iniciativa de la Cámara de la Construcción, realmente nos ayuda a instruirnos y además a pasar este momento raro, no digamos ni bueno ni malo, raro, ¿sí? Cosas como que hay gente que uno la imaginaba tan seria, verla en videos de TikTok, que ni se imaginaban que iban a llegar a hacer esas cosas, pero bueno, se está dando esta situación. Hoy vamos a hablar de los pisos industriales reforzados con fibra, ¿sí? Yo pertenezco a la firma Policemento. Policemento tiene más de 30 años en el país, inició su actividad como fabricante de fibras para el hormigón. Hoy tenemos una línea de productos de más de 130, y bueno, nos especializamos mucho entre otras cosas, en pisos industriales, además de impermeabilizaciones, aditivos,
productos para reparar hormigón. Pero hoy, bueno, nos vamos a centrar en este tema que es muy interesante. Vamos a dar la charla, se hace a veces un poquito larga, lo vamos a acotar en no más de 1 hora, porque la realidad es que hacemos una gran pincelada sobre muchos temas de los pisos, no solamente del hormigón para hacerlo, de cómo se hacen los pisos de hormigón con fibra, sino además los recubrimientos que pueden proteger a este hormigón, a partir de qué uso y qué tránsito le vamos a dar. La realidad es que nosotros podemos definir como pisos de hormigón a estructuras o superficies generalmente totalmente apoyadas, ¿sí?, en terreno, sobre un terreno capaz de soportar situaciones de carga de gran magnitud. O sea, acá tenemos algunos ejemplos donde industrias químicas, hasta la Fórmula 1 o algunos comercios que tengan algún tránsito bastante alto. La realidad es que el desarrollo y la evolución de la construcción de pisos fue avanzando mucho a lo largo de los años. Pensemos que hace muchos años nosotros hacíamos un piso industrial a partir de hacer in situ un hormigón con un trompito, hacíamos losa de 5x5, terminábamos esa losita de 5x5, al otro día seguíamos con otra losa de 5x5, y así se iba haciendo un piso de hormigón. Hoy les quiero contar que llegamos a pisos sin junta con losas que tienen más de 1000 metros cuadrados. Esto es a partir del desarrollo de las plantas de hormigón elaborado, a partir de la tecnología de los aditivos, de las diferentes fibras que hemos desarrollado con distintos materiales, ¿sí? Nosotros con el polipropileno virgen, fundamental, y es el que mejor se adapta, y a alguna otra mezcla o un blend de polímeros que hacen otro tipo de fibra. Pero todo esto ayudó a que podamos hacer pisos que resistan, entre otras cosas, estas gran máquinas diabólicas, con unas ruedas que rompen por lo general las juntas, el punto más débil del piso, que tienen unas ruedas que son muy duras, ¿sí?, con una dureza a veces mayor a la del piso, y que realmente generan un desgaste prematuro y una patología en el piso, sobre todo en el área de juntas, como dije antes, que después tenemos que reparar y hay que parar la producción o parar el funcionamiento de ese galpón. Esto, digamos, estas máquinas lo que hacen es trasladar el producto en estos pasillos, que entre otras cosas necesitan mucha planitud, que necesitan la menor cantidad de juntas. ¿Por qué? Porque este aparato sube la mercadería a cerca de 12 metros de altura, y si yo no tengo una buena planitud en el piso, lo más probable es que se caiga la mercadería. Además que las nuevas tecnologías de logística tienen unos lectores que si el piso no está bien plano, no se pueden leer. Digamos, todos estos desarrollos han ayudado a que podamos hacer pisos con menor cantidad de juntas, más planos, más resistente a la abrasión, y como muestro acá, este es realmente la maquinita que, con estas ruedas, ¿sí?, de un poliuretano muy duro, ¿sí?, realmente rompen el piso. Estas son las principales patologías que vemos en los pisos, ¿sí?, que los vemos generalmente en todos lados. Es cómo empieza a romperse el piso. Por eso, hay que lograr planitud, tenemos que lograr alta resistencia a la abrasión, ¿sí? Este es un ensayo Taber que se va pasando una rueda durante un tiempo determinado y se va midiendo qué desgaste va teniendo ese hormigón, y a partir de ahí uno trabaja para que esa resistencia a la abrasión se aumente cada día más. Entonces, a la hora de ver qué requisitos tiene que cumplir un piso, ¿sí?, tenemos que pensar que un piso debe tener cierta capacidad para distribuir carga. Entonces, voy a pensar en un cálculo estructural. Yo generalmente digo, como arquitecto me animo a hablar de hormigón de pisos, porque la realidad que el piso, como dije antes, es una losa totalmente apoyada, por lo tanto no corro ningún riesgo de que se caiga. Porque los ingenieros van a decir, ¿qué hace un arquitecto metiéndose con el hormigón? Entre otras cosas pido perdón a los ingenieros, digo, no es que me quiero meter en un tema propio de los ingenieros, pero bueno, entonces tenemos el cálculo estructural, tenemos que pensar en una mínima cantidad de juntas, en cualquier caso, ¿sí? Entonces tengo que ver cómo va a ser el layout de distribución de esas juntas. Tengo que trabajar sobre la calidad del hormigón, y acá sí empiezo a hacer un trabajo bastante minucioso con la planta de hormigón, de acuerdo a las necesidades que pueda tener para el piso que tengo que construir. Tengo que ver cuál va a ser la terminación superficial, y de esto vamos a hablar al final de la charla. ¿Por qué? Porque
porque la terminación superficial es la que me va a dar esa resistencia que voy a necesitar de acuerdo al uso y al tránsito que voy a tener, dos palabras claves para poder diseñar un piso, y a la planitud que tengo que conseguir. Porque, ¿qué pasa? Hoy la industria me pide resistencia química, ¿sí? De acuerdo a los tipos de productos que va trabajando, a cuál va a ser el tiempo que va a estar ese producto químico en el piso. Me va a pedir resistencia mecánica, qué tránsito va a tener, en algunos casos resistencia a la UV, porque no solamente porque esté al exterior, sino hemos visto laboratorios donde tienen una iluminación con irradiación de UV que realmente de alguna manera le complican el funcionamiento de los pisos. Necesito pisos antideslizantes, sí, hay necesidades legislativas. Yo siempre cuento una anécdota que en Ford hubo que hacer una reparación de juntas porque hubo una queja del sindicato que la gente de Ford, el operario va en unos carritos que iba parado, entonces golpeaba por las juntas y tenían problemas de riñón. Entonces digo, vamos más allá de un tema funcional o estético, ¿sí? Necesitamos un piso que en muchos casos pueda soportar exigencias térmicas. Pensemos, un área de desposte en cualquier frigorífico trabaja a más o menos menos 5 grados, ¿sí? Y cuando viene la persona que limpia el piso, viene con agua cerca de 80 grados. Esa temperatura, ese cambio, ese delta T que se genera en ese piso, bueno, por lo general lo puede fisurar. Entonces necesitamos productos como es nuestro policemento poliuretánico, piso PU-MC, que soporta esta diferencia de temperatura. Por eso se usa mucho en frigorífico. Cuando hablábamos de exigencia química, hay salpicaduras, derrames, hay vapores, ¿sí? Hay techos donde hay algún tipo de industria que trabaja con ácido, la galvanoplastía, o industrias del acero, se corroen gran parte de los pisos, de los techos, y llegamos a esta situación, ¿sí? de degradación del piso, donde acá la única solución podemos decir que es dinamita, porque hoy este piso casi no se puede arreglar, hay que demolerlo y volverlo a construir. Entonces, para no llegar a esta situación, tenemos que ir analizando cuáles serían los recubrimientos y cuál es la terminación superficial del piso para poder lograr que su vida útil sea bastante larga. Acá vemos algunas patologías que se van presentando. Esto, les saqué una foto porque es muy gracioso, ¿no? Esta vereda, la cual yo transito varias veces, se fue arreglando, qué sé yo, una vez por año. ¿Por qué se arregla una vez por año? Porque parece como que la gente de agua y de gas están escondidos, ¿no? En la otra cuadra esperando que la reparen, vienen y hacen el agujero para reparar el caño. Se van, vuelven a hacer la vereda, vienen los de agua y más o menos así es como se van haciendo. Entonces se generan estas patologías donde la reparación es muy difícil lograr la misma textura. Bueno, hay que diseñar productos para poder lograr que ese piso parezca como hecho de una sola vez. La calificación de los pisos, en realidad la American Concrete Institute tiene una forma de clasificarlos. Son muchas las clases, ¿sí? de tipos de pisos, pero yo puse estas dos nomás porque lo importante de esto es ver cuáles son las dos variables que tiene en cuenta la American Concrete Institute, que es tipo de tránsito y el uso. Esas son las dos variables que uno tiene que tener en cuenta para diseñar un piso. Lo voy a repetir varias veces, ya lo vengo repitiendo, porque la realidad es que en el momento de tener que diseñar un piso y especificarlo, o darle la solución a un cliente, estas son las dos variables y las dos preguntas que tengo que hacer antes de ver cómo voy a proyectar ese piso. Entonces, de acuerdo al uso de tránsito, al tipo de tránsito y al uso propuesto, voy a tener que ver qué propiedades van a tener esas losas, cuál va a ser el método de ejecución, qué terminación le voy a dar, o sea que todo esto sería el diseño del piso, ¿sí? Y todo esto es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer el piso, ¿sí? Sobre todo, cómo voy a diseñar ese hormigón que voy a colocar para terminar haciendo un piso de hormigón fibrado. Entonces, la materia prima principal de este piso va a ser el hormigón. Pero también tengo que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, que el tratamiento del suelo tiene que ser un suelo que cumpla cierta resistencia y además que esté también totalmente plano. Y uno dice, ¿pero por qué tiene que estar tan plano el suelo si la realidad es que yo le voy a tirar hormigón y ese hueco se va a terminar tapando? Sí, es verdad.
Pero resulta que este piso es muy probable que yo trate de llanearlo. Como voy a tratar de llanearlo mecánicamente, la realidad es que yo voy a necesitar una resistencia en ese piso para poder montar la llana mecánica. Ahora, cuando yo tengo estas diferencias de altura, por las huellas que tenía en ese piso, en ese suelo que no estaba plano, es muy probable que en este lugar el comportamiento de la llana no sea el mismo que este. Entonces, cuando yo empiezo a pasar la llana, si yo siento que este lugar ya tiene cierta dureza como para pasar la llana, es muy probable que acá no esté del todo duro y entonces se me empiece a empantanar. Cuando en este estado, cuando está pasando del fragua al endurecimiento y está perdiendo esa condición plástica, el hormigón, ya si lo empiezo a marcar o empiezo a tener algunas situaciones de que con la llana lo voy marcando, es muy difícil después dejarlo plano. Entonces, lo que tengo que hacer es un muy buen movimiento del suelo. Bien, cuando hablamos qué tipo de losa, y bueno, tenemos distintos sistemas constructivos de losa, ¿sí? Tenemos un hormigón sin armar, como se hace en la mayoría de los pavimentos de calle, ¿sí? Sí pongo los pasadores, y después vamos a hablar un poquito de los pasadores, y el hormigón es un hormigón que diseño para esa situación. Losa reforzada solamente por mallas para contracción. La malla puede ser de 4 milímetros, hoy están las mallas de 5 milímetros, ¿sí? De 15 por 15, de 10 por 10. Es un elemento que me va a ayudar a evitar fisuración por contracción plástica, con la limitación que trabaja en dos direcciones de esos esfuerzos de contracción que van a hacer que la losa quiera fisurarse y esta malla va a tratar de evitarlo. Pero las direcciones de los esfuerzos de contracción en los hormigones es de todas direcciones. Y por otro lado, como recomendación o sugerencia, tener en cuenta que la malla va en el tercio superior del hormigón, por lo menos de la mitad para arriba. Esto es otro de los inconvenientes que tenemos cuando colocamos malla, porque por lo general se va pisando la malla y sabemos todos que es un gran esfuerzo poder lograr, ¿sí?, que la malla quede arriba, ¿sí? Ya sea por el camión que viene, ya sea por el operario que está pisándola, digamos, hay que estar muy atento a esto, porque si no, la realidad es que no nos va a servir de nada, digamos. Hoy acá no estamos buscando con esta malla lograr resistencia a la tracción, digamos, una losa totalmente apoyada. Lo que necesitamos es evitar la fisuración por contracción plástica. Otra frase que también tenemos que tener bien clara y tenerla, digamos, siempre presente a la hora de hacer un piso. Hablamos de uso, de tránsito y evitar contracción por fisuración, evitar fisuras por contracción plástica. Hay hormigones de retracción compensada, son hormigones donde usamos aditivos que realmente nos ayudan a controlar esa retracción o contracción. El aditivo, no es un aditivo como los tradicionales, ¿sí?, que uno le puede decir en una ficha técnica cuál es el porcentaje de aditivo que hay que colocar y más o menos ahí ya está funcionando. Acá, para el uso de aditivos de contracción compensada, debemos hacer algunos ensayos con las hormigoneras, porque tenemos distintos áridos, porque tenemos distintas aguas en todo el país, entonces todo puede afectar a que ese control de contracción, ¿sí?, se pueda llevar a cabo. Entonces, tengamos en cuenta que vamos a usar este aditivo si yo quiero hacer losas de más de 500 o 600 metros, hasta 1100 se están haciendo. Entonces debemos ser cuidadosos a la hora de utilizarlo. Otra forma de evitar juntas, ¿sí?, es las losas postezadas. Si alguno no sabe, lo explico rápidamente. Esto se le ponen un montón de cordones o vainas a lo largo del piso, como se está viendo acá, ¿sí? Y en este extremo, esto seguramente, ustedes van a ver ahora, es una junta de trabajo, en estos extremos se coloca una especie de crique neumático donde se va estirando las primeras 24 horas esta vaina, que es cuando el hormigón intenta contraer, esta vaina lo expande, o sea, lo estira, digamos, ¿sí? Entonces, este es otro sistema por el cual nosotros podríamos hacer pisos de grandes tamaños sin junta. Acá tenemos una losa totalmente armada, digamos, una losa estructural. También, digamos, podemos usar doble malla, podemos usar ya no una armadura secundaria, sino podemos usar una armadura estructural, y tendríamos también un piso que pudiéramos evitar muchas juntas y hacer paños más grandes.
Este es una obra de Premoldeados Argentinos. Acá se hizo como una cama de postezado. Esta empresa es una de las primeras que empezó haciendo los durmientes que se usaron para reemplazar los durmientes de quebracho. Esto en realidad es un gran hormigón que tiene más de 1000 metros y no tiene juntas, porque en las puntas se colocaba una especie como de prensas que estiraban el hierro. Acá se ven unas plaquetas de chapa que iban unas patas, y acá una gran mesa donde se ponía los hierros, todos durante 100 metros, a lo largo de 100 metros, todos soldados, y moldes para poder hacer estos durmientes. Y por último, lo que más aconsejamos y lo que más se está usando hoy son las fibras de polipropileno, microfibras y macrofibras, y fibras de acero. Estas fibras evitan la fisuración por contracción plástica, y la ventaja frente a la malla es que están distribuidas en todo el hormigón en distintas direcciones y pueden absorber distintos esfuerzos de tracción. Es importante tener en cuenta cuál es la fibra que voy a utilizar. En microfibra, polipropileno virgen, ¿sí? Y entonces acá vuelve la frase: ¿para qué le voy a poner fibra? Para evitar la fisura por contracción plástica. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque la fisura es el enemigo del hormigón. Me quita vida útil, me lo empieza a degradar rápidamente, me quita resistencia. Entonces tengo que trabajar para evitar este tipo de fisura. Entonces, cuando entrando un poco en la fibra, nos encontramos que la fibra sí es un inerte, ¿sí? Se incorpora a la matriz del hormigón con la finalidad de armar una especie de red, una gran red, para vincular todas las partes del hormigón. Entonces, a la hora de que el hormigón quiere contraer, esta fibra lo agarra, lo sostiene, ¿sí? Y no permite que el hormigón se fisure o minimiza al máximo el espesor, el ancho de fisura. Porque es muy probable, en algunos casos, que el hormigón se fisure y la fibra empiece a trabajar, ¿sí? A la posfisuración. Entonces, en esa posfisuración, la fibra mantiene al hormigón armado, ¿sí? Entonces no se me fisura. Digamos, podemos decir, la fibra tiene cientos de años, ¿sí? O miles de años, porque ¿qué hace la fibra? En su momento, en Egipto, usando la paja, lo que pudieran encontrar algo fibroso, lo que hace le da mayor ductilidad a cualquier pieza que sea muy rígida, como puede ser el hormigón. Entonces, básicamente lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de fibra voy a utilizar, ¿sí? Porque yo puedo cortar una bolsita de nylon, ahora menos de supermercado, pero algunas quedan, y la corto en tiritas, y tengo una fibra, en definitiva. Bueno, el tema es, ese polietileno que está hecho la bolsa, ¿tiene resistencia a la tracción como para permitir que el hormigón en ese esfuerzo de tracción no se fisure? No, no la tiene. Entonces debemos tener en cuenta muy claro cuál va a ser el material de la fibra que yo voy a comprar. Nosotros recomendamos polipropileno virgen. También hay algunos polipropilenos recuperados, ¿sí? Que se juntan algunos polímeros, pero bueno, hay que tener en cuenta, digamos, la diferencia de precio no hace al problema, digamos, el precio del metro cúbico de hormigón por agregarle fibra no cambia. Entonces, ¿cuál es la dosificación de la cantidad de fibra que debo colocar? Bueno, se colocan 600 gramos por metro cúbico. Nosotros tenemos una bolsa, ahora vamos a ver más adelante cómo se coloca, las características, con un papel hidrosoluble, que yo tiro directamente la bolsita de 600 gramos adentro del hormigón y se disuelve solo el papel y se distribuye toda la fibra en todo el hormigón. En caso de que sea macrofibra, sí se coloca con un dosificador o se va pesando y se va colocando de acuerdo a lo que yo necesite, digamos. Hoy, tanto la micro como la macro es una ayuda importante. La macro la conocemos como estructural. Se pueden hacer cálculos para hacer más fino el perfil de hormigón con los mismos resultados de resistencia. Entonces, estas fibras, ¿sí? Si yo agrego más de 600 gramos por metro cúbico, no va a cambiar, y más o menos se grafica fácilmente en esta curva, no va a cambiar la prestación de la fibra. Digamos, no cambia. Digamos, yo con 600 gramos por metro cúbico puedo absorber los esfuerzos de tracción y puedo minimizar
o evitar la fisuración por contracción plástica, ¿sí? Esto es más o menos la característica de la fibra, ¿sí?, dentro del hormigón, cómo se distribuye. Lo que decíamos antes, digamos, se distribuye a lo largo de toda la masa, ¿sí?, y me ayuda a que a este esfuerzo que va a generar cierta fisura en el hormigón, la fibra lo pueda controlar. Esta es la característica de la fisura de contracción, ¿sí? La fisura de contracción, algunos dicen, no siempre llega hasta el final del hormigón. En muchos casos sí, ¿sí? Y lo que hace es que penetre lo que no tiene que penetrar en el hormigón, ya sea contaminación, agua, tierra, mugre, y me va degradando el hormigón poco a poco, ¿sí? Y me voy quedando con hormigones que empiezan a fisurarse, empiezan a romperse, digamos, ya con fisuras estructurales que no los puedo salvar. En otro lugar donde el hormigón reforzado con fibra es muy útil son en los white top y no en las reparaciones delgadas que colocamos arriba de pavimentos o de pavimentos asfálticos inclusive, o de algunos otros pavimentos de hormigón que están muy deteriorados. Bueno, la característica de este tipo de solución es que tengo que hacer muchas juntas, porque tengo que hacer paños más chicos, pensando en que lo de abajo se me puede mover, y entonces tengo que darle cierta flexibilidad a este pavimento. Otros lugares donde hemos usado, ¿sí?, donde se usó mucho y se sigue usando mucha fibra, es en el sistema casaforma. ¿Recuerdan las casas de Madres de Plaza de Mayo? En casas que se han hecho mucho en el interior. Bueno, básicamente es este panel de telgopor, ¿sí?, con una estructura metálica de ambos lados, donde de esta manera, como lo está haciendo este operario, se va proyectando el revoque o el hormigón, en caso que sea hormigón, y se van construyendo las casas. Acá fue un trabajo que se hizo en el SubTD hace ya varios años con Rogio. En este trabajo lo que hizo había zonas donde no se podía poner malla, y entonces se usó macrofibra. Acá lo que logramos fue menos rebote, se pudo optimizar mucho más la cantidad de hormigón que se ha utilizado, mucho menos desgaste. Así que bueno, acá tenemos algunas características de cómo son las fibras, las macro, las de acero. Hay distintos tipos de fibra, ¿sí? Pero básicamente esa es la morfología que tenemos realmente de las fibras, ya sea las macro o las de acero, ¿sí?, y las micro. Pero básicamente, digamos, nosotros trabajamos mucho la macro y la microfibra, la MF19, ¿sí? Digamos, nosotros creo que somos los que más variedad de fibra tenemos. Tenemos las fibras para los pavimentos exteriores, para pavimentos interiores, para premoldeados. Muchos fabricantes de macetas usan nuestra fibra, la MF12. Tenemos fibra para agregar a las pinturas, digamos. La utilización de fibra, si bien viene desde hace más de 30 años, ¿sí?, en los últimos 10 o 12 años es como que se ha empezado a usar masivamente. Y yo la recomiendo realmente porque hablando con gente de afuera, hoy mucha gente en Estados Unidos no concibe hacer un mortero si no le agrega una fibra, ya sea aunque sea para una veredita, digamos, porque es algo que me ayuda mucho a lograr un hormigón o un mortero sano. Y en los casos donde voy a hacer algún recubrimiento, como puede ser un mortero poliuretánico, epoxi, o los microcementos están usados, ¿sí?, es importante poder lograr que la base donde se va a colocar ese recubrimiento esté bien consolidada. Llegando acá, vemos que, por supuesto que el hormigón está formado por cemento, agua, áridos gruesos, finos. Desde hace varios años ya se empezaron a usar los aditivos, también con mucho esfuerzo se logró que se usaran aditivos en los hormigones, y esperamos que la fibra pase a ser un componente de los hormigones tradicionales. Así que bueno, un poco lo que vimos hasta ahora es una buena base, ¿sí?, tratar de hacer un hormigón de la mejor manera, evitando la mayor cantidad de juntas y colocándole fibra para evitar fisuración por contracción plástica o aumentar, ¿sí?, la tenacidad de ese hormigón. Porque ¿cuáles son los efectos de contracción y variación térmica sobre la losa? La contracción por secado generan fisuración y alabeo, ¿sí?, una cosa que no habíamos hablado ahora, y que en muchos casos la fibra
colabora a evitar este alabeo. A veces cuando digo, en muchos casos, porque la realidad es que la formulación del hormigón, a veces la podemos ajustar mucho en la planta, pero después hay cierta manipulación en el momento de la aplicación que no se pueden cumplir con el objetivo propuesto, digamos, de ser un hormigón de alta calidad y con posibilidades de que no tenga fisura, de que no alabee. Cuando hablamos de alabeo, ¿de qué estamos hablando? El hormigón va a estar apoyado sobre un suelo compactado, va a tener seguramente un nylon como barrera de vapor, y entonces yo voy a tirar el hormigón sobre eso. Cuando yo estoy volcando el hormigón, es muy probable que la exudación del agua, ¿sí?, empiece a migrar hacia la superficie, tengo que controlar ese agua, y lo más probable es que la parte superficial se seque más rápidamente que la parte de abajo. Esto es el efecto, podemos llamarlo como el sanguchito de miga. Digamos, si yo tengo un sanguchito de miga de jamón, la parte del jamón va a estar húmeda y la parte de arriba va a estar seca. Y entonces el pan que recubre el jamón empieza a arquearse para arriba. ¿Por qué? Porque yo analizo y sectorizo cada uno de estos segmentos en porciones, esta losa, yo voy a ver que acá arriba voy a tener cierta contracción que acá abajo no voy a tener, porque esta parte se va a secar antes. Como acá no le puedo poner un repasador húmedo cuando lo guardo en la heladera, tenemos que tener en cuenta, que vamos a ver más adelante, estar muy atentos en la etapa de curado. El alabeo me genera este tipo de patología. Esta patología, que muchas veces la confundimos con un problema de base o subbase, empieza por el alabeo. Cuando yo termino el piso no lo veo, pero cuando empiezo a transitarlo, se me empieza a fisurar en los extremos. Entonces, después sí, con el tiempo, empiezo a generar un bombeo, ¿no? Y ese bombeo va a hacer que se empiece a socavar la parte del suelo, y entonces sí, se me empieza a hundir el piso. Pero todo empezó por el alabeo. El alabeo también, si yo no lo tengo bien controlado, y le hago un recubrimiento, como es este caso, que tiene un recubrimiento poliuretánico, toda la fisura que me va a generar a partir del alabeo va a terminar rompiendo el recubrimiento, ¿sí? Y acá ya estamos hablando de unos cuantos pesos, ¿sí?, que me costó ese recubrimiento por metro cuadrado. ¿Y qué puedo hacer para minimizar todo esto? Entonces, empiezo a tener en cuenta distintas cosas. Dosificación del hormigón, ver cómo son los agregados, ver qué aditivo y qué fibra le estoy agregando, ¿sí? Cómo va a ser la colocación, en caso de poner armaduras, cómo lo voy a disponer. Sí, esto que hablábamos antes, que no se me vaya para abajo. Entonces, estas son algunas cosas que yo puedo tener en cuenta. Todavía no estamos hablando de la ejecución del hormigón, pero digo, ¿qué aditivo voy a usar? Bueno, aditivos, reductores de agua, ¿sí? Tener en cuenta la relación agua-cemento lo más baja posible a la hora de hacer un piso. Aditivos reductores de agua, sulfonato, carboxilato, bueno, de los menos efectivos a los más efectivos, naftaleno, digamos. Yo lo que tengo que lograr es poder reducir la mayor cantidad de agua teniendo trabajabilidad, que para eso me ayuda el aditivo, es el efecto químico que me genera en el hormigón. Tengo que incorporar fibra, entonces busco la fibra que va, polipropileno virgen, tengo que agregar 600 gramos por metro cúbico, listo. ¿Cuáles son los agregados? Agregados limpios, ver cuál es el tema de esta reacción alcalicílice que se nos da en varios lugares del país. Bueno, analizar todo eso a partir de, entonces, un poquito, cada cosa que voy analizando y optimizándola, voy a lograr hormigones con un muy buen resultado. Y el piso va a ser un piso con mucho éxito. Entonces, una vez que termino el hormigón, que vuelco el hormigón, ¿sí?, teniendo todo este tipo de precaución, empiezo a ver qué tratamiento le voy a dar al hormigón. Porque, como dijimos antes, de acuerdo al uso y de acuerdo al tránsito, voy a ver cómo voy a recubrir este hormigón, cómo lo voy a proteger. Nosotros, nuestro trabajo está enfocado en proteger el hormigón, impermeabilizar el hormigón, curar el hormigón, digamos, el hormigón es, como dije antes, la materia prima a la cual se genera nuestro negocio, digamos, para hacer un piso, para hacer una estructura, para
Y como decíamos antes con Pedro, digamos, en el consumo de elementos del mundo, primero está el agua y segundo está el hormigón. Y decíamos, material noble si los hay, porque la verdad, a veces uno ve cómo lo trabajamos el hormigón y las estructuras siguen en pie. Bien, entonces, raro hablar que nadie, no ver ninguna cara, no ver exclamaciones, ni nada, porque uno, digo, es raro esto, pero bueno, vamos a seguir adelante. Lo veo a Pedro que por lo menos hace algún gesto, digo, bueno. Tres tipos de tratamientos sobre el hormigón. Endurecedores metálicos o no metálicos, incorporados en la superficie. Puedo dar tratamientos químicos, ¿sí? Como son los silicatos. Puedo generar una capa de hormigón de alta resistencia sobre el hormigón. Cuando hablo de esto me refiero a un esquema que se llama fresco sobre fresco. Sobre el hormigón en fresco, ¿sí? Con cierta resistencia como para soportar una carpeta de unos 20 milímetros, puedo colocar un grouter, ¿sí? Ese grouter no es grouting, sino que es grouter, que se define básicamente como un mortero de baja relación agua-cemento. La baja relación agua-cemento en hormigones y mortero que me genera es mayor resistencia a la compresión, pero también me genera menor deformación. ¿Por qué? Porque al tener muy baja relación agua-cemento, yo logro que se me deforme menos este piso. Pero ¿qué pasa? Si yo bajo mucho el agua, lo más probable es que no tenga trabajabilidad. Entonces ahí es donde yo le incorporo el polímero, y con ese polímero hago trabajable ese mortero o ese hormigón de baja relación agua-cemento. Recubrimientos poliméricos y otros. Recubrimientos poliméricos, vamos a ir viendo las distintas características. Entonces, nos centramos en el hormigón recubierto o reforzado en su superficie con endurecedor no metálico. ¿Por qué tengo que usar endurecedor no metálico? Porque la realidad es que cuando el hormigón empieza a ir fraguando, a ir endureciendo, hay parte del agua que la va exudando, que me ayudó para la trabajabilidad, pero no la voy a utilizar ahora. Entonces, esa agua me va arrastrando arena, una arenilla que esté floja, alguna suciedad que pueda tener la piedra, un poco de cemento. Y si yo defino al mortero como una mezcla de cemento, agua y arena, de alguna manera, en esa superficie de hormigón tengo un mortero. Pero ¿qué pasa? Tengo un mortero con alta relación agua-cemento, digamos, pura agua. Y eso es lo que hablamos comúnmente como esa capita que le queda muy débil. Y resulta que donde yo tengo que tener mayor resistencia a la abrasión, ¿sí? Estoy teniendo la menor resistencia a la abrasión. ¿Por qué? Porque esa capita se me generó y rápidamente va a volar en cuanto empieza a darle tránsito al piso. Entonces le agrego el endurecedor no metálico. El endurecedor no metálico básicamente es una granulometría de cuarzo, son distintos granos de cuarzo, ¿sí? Con una curva granulométrica estudiada para que no queden espacios huecos, ¿sí? Sin estar cubiertos, y cemento, que va a ser el aglutinante. Entonces, a ese morterito que tenía, con mucha agua y poco cemento, le incorporo cemento y el cuarzo, ¿sí? Uno de los materiales más duros del planeta, para darle resistencia en la superficie. Ojo, esa resistencia en la superficie la tengo que manejar muy bien para no generar estas patologías. Estas patologías básicamente tienen que ver con que el endurecedor no metálico se quedó sin el agua para hidratarse y endurecerse. Hay dos temas importantes a tener en cuenta acá. Uno es que el hormigón ya se me está endureciendo y por lo tanto el endurecedor no tiene agua para hidratarse y no se puede pegar. Pero hay un segundo problema que tiene que ver con que si yo coloco el endurecedor y no lo dejo poroso para que siga exudando un poco de agua, es muy probable que si yo coloco la llana tempranamente, genere una superficie impermeable y el agua no pueda seguir exudando, evaporándose, y entonces me va a quedar entre el endurecedor y el hormigón. Y acá se me va a generar una laminación, ¿sí? Que es muy probable que no lo vea de inmediato, pero cuando se empieza a transitar, se empiezan a generar este tipo de descascaramientos, ¿sí? Del endurecedor no metálico. Entonces, y ahora vamos a ver más adelante, también tiene una gran importancia el curado. Bien, ¿cuáles son los pasos para poder colocar un piso de hormigón? Entonces, preparo el suelo, como dijimos, preparo el hormigón, ¿sí? Si lo coloco con fibra o con malla, veo cómo lo voy a volcar, cuáles van a ser los métodos de enrasado, de regleado, cómo distribuyo el endurecedor,
qué equipamiento voy a utilizar, cuáles van a ser los métodos de curado, y después viene con el aserrado de junta y sellado de esta junta. Bien, comenzando, nosotros tenemos, en este caso vamos a hacer un hormigón que no va a llevar nylon, por lo tanto tengo que evitar que el agua del hormigón, que ya analicé que va a ser poca, ¿sí? Porque voy a tener una relación agua-cemento de alrededor de 0,46, ¿sí? Que el terreno no me tome esa agua, entonces tengo que saturarlo de agua, no con charco, tengo que saturarlo, en este caso porque no voy a tener nylon en la parte inferior. Si yo coloco nylon en la parte inferior, ya no, obviamente no voy a tener que mojar. Pero fíjense qué característica. Acá se está volcando un hormigón sobre una losa, ¿sí? Que lo voy a colocar con fibra. Ya de por sí me facilita la circulación del camión mixero, ¿sí? Del mixer. Me facilita, digamos, que no voy a romper el nylon porque no va a estar pisando la armadura, ¿sí? La malla. Entonces digo, tiene muchas ventajas la utilización de la fibra para hacer un hormigón. Claro, hay distintos equipamientos, habíamos hablado. Esta es una reglita, ¿sí? Una reglita de aluminio que se va llevando con ciertas referencias, como son estos puntos, y va regleando el hormigón. Acá tengo la diferencia entre una, digamos, donde le coloco la malla y donde tengo que hacer un piso con fibra, con hormigón fibrado, digamos. Me facilita mucho el trabajo. Entonces, ¿cómo coloco la fibra? Y bueno, de esta manera. O sea, la fibra lo que tiene son bolsitas de 600 gramos y va colocando la fibra dentro del mixer a pie de obra, de una manera más moderada, como lo hacía el otro muchacho, o de una manera un poco más violenta, tipo Ginóbili, como lo hace este operario. Digamos que está un poco en el aire, pero bueno, a veces tenemos ciertas escaleritas para poder colocar la fibra, y así como con bronca vamos colocando la fibra. Muy simple, digamos. Llegó, tengo 6 metros, 6 bolsas, tengo 8 metros, 8 bolsas, tengo 10 metros, 10 bolsas, y ya con esto, ojo, quiero aclarar, este es un video que lo teníamos de una obra, que es el mejor que tengo, no es que quiera chupar en la media al presidente de la asociación porque es sorpresa, digamos, simplemente es pura casualidad. Y después, sí, previamente a colocar el hormigón, hago unos ensayos simples, como el ensayo de Abraham. Para que no lo conozca y sea nuevo en esto, la mayoría lo conoce, pero bueno, el ensayo de Abraham, yo lleno este cono, ¿sí? Dado vuelta, obviamente, lo lleno con hormigón, y lo lleno hasta acá arriba, ¿sí? Y cuando lo saco, el hormigón se me va a deformar. Esta diferencia que hay entre el límite del cono y el límite superior del hormigón es lo que me va a dar el asentamiento. Por lo tanto, yo necesito salir de planta con un asentamiento muy bajo, ¿sí? Con poca agua, para que yo, con un superfluidificante, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, el policemento SFP, ¿sí? Que logramos colocar un porcentaje a pie de obra, voy a llevarlo a un asentamiento de 14, 15, 18 máximo, pero no con agua, sino con aditivo, y entonces esto, digamos, va a tener una mayor deformación, pero una deformación que va a ser producto de la incorporación del aditivo, no de la incorporación del agua. Luego de esto, voy a hacer unas probetas, ¿sí? Donde, importante, hay una clase muy interesante que se dio en un congreso de pavimento sobre cómo utilizar, o cómo cuidar la probeta, ¿sí? Porque la probeta, listo, hacemos la probeta, la dejamos en la obra, al rayo del sol, quedó una semana, después pasaron a buscarla. No, la probeta tiene que estar perfectamente cubierta con un nylon, y sí, es importante, ¿sí? Colocar esta etiqueta, ¿sí? Para tener las referencias de esa probeta y después poder pedir cómo fue el ensayo de esa probeta, ¿sí? Recomendamos para la construcción de pisos de hormigón un hormigón como mínimo H25, ¿sí? Porque a partir del H25 tenemos una pasta de hormigón interesante para que se pueda agarrar el endurecedor no metálico, ¿sí? Y no tengamos problemas de desprendimiento. Una vez que tiro el hormigón, tengo este tipo de máquinas, por ejemplo, ¿sí? Donde son unas máquinas láser, ¿sí? Que tienen unos sensores, que va leyendo otro sensor que yo coloqué en el local, y entonces esta máquina me va regleando el hormigón automáticamente. Entonces, con el proceso es, tiro el hormigón,
voy regando con la máquina, ¿sí? Le paso el avión, ¿sí? Este avión, que es un gran fratacho de aluminio, que colabora en que vaya penetrándose el endurecedor no metálico, ¿sí? Que se vaya metiendo un poco en el hormigón, el endurecedor lo vamos poniendo así al voleo con una pala, ¿eh? Y después y ahí espero a ver cuándo llega el momento de poder empezar a llanear ese hormigón, ¿sí? Acá tenemos otras características de cómo va quedando el hormigón con una llaneadora láser, una regla láser. También tengo reglas vibradoras manuales, y después empiezo a esperar para colocar, para empezar a pasar la llana. Acá simplemente lo puse por una cuestión que me pareció muy, muy piola, la forma que tenía esta gente de la empresa Ponce, que coloca, como no tiene salida por atrás de este terreno y había que hacer todo este estacionamiento, entonces deja las llanas atrás, porque no vamos a poder pasar con las llanas por acá caminando, porque esto va a estar más fresco que el fondo, y entonces deja las llanas casi en suspensión, con unos palitos, con unos hierros, y luego una vez que empieza a tomar resistencia el hormigón del fondo, saca los palitos y empieza a llanear. Pareció interesante. Bien, esto es más o menos cómo se ve una regla láser, ¿sí? Y acá, bueno, distintas situaciones donde voy tirando el hormigón, donde voy pasando el plato. Y acá lo que vemos es, acá tenemos la persona que está pasando el plato y la persona que está pasando la llana. La velocidad de la llana obviamente es mayor que la del plato. No sé si está viendo bien el video, a mí se me entrecorta un poco, pero básicamente lo que veo son las etapas de cómo voy construyendo un hormigón. Vuelco el hormigón, paso el avión, vuelco, le voy espolvoreando el endurecedor no metálico, y como se ve acá abajo, ¿no? Ya sea al voleo, ahora vamos a ver una maquinita con la que se puede colocar, y luego empiezo a esperar para poder pasar la llana. Recordemos, si yo paso la llana fuera de tiempo, muy apresuradamente, es muy probable que logre una superficie muy, muy impermeabilizada, o con poca posibilidad de que siga migrando el agua, por lo tanto va a dejarme agua entre el endurecedor y entre el endurecedor, no puedo pasar la diapositiva, entre el endurecedor y el hormigón, y entonces se me puede caer. Bien, esta es una obra, una obra hecha por Tecnipisos, que es en Pilar, es un Walmart, y muestro esto porque frente a distintos colores son distintos los comportamientos o la forma que hay que trabajar. En este caso, se colocaron muchos kilos de endurecedor, se buscaba, no sé si 7 kilos o 8 kilos, se buscaba un color un poco más intenso, porque la realidad es que era un color claro y querían este color. Entonces, hubo que diseñar un color para este Walmart y pensemos, este endurecedor tiene que hidratarse y tomar resistencia y endurecer con el agua de exudación del hormigón, que viene en distintos colores, marrón, verde, ¿sí? Entonces es difícil que pueda lograr un color claro, muy intenso, tengo que trabajarlo muy bien. Ayer estábamos hablando y decíamos, cuando tengo que hacer un piso blanco, muchos usan la técnica de esperar casi a último momento para espolvorear y llanear. Acá tiene mucho que ver con el expertise del aplicador, porque la realidad es que para poder hacerlo de esta manera, estoy en riesgo de que se pueda pasar el hormigón y entonces ya no me adhiera al endurecedor no metálico. Entonces, este piso de hormigón nosotros podemos dar mucha teoría sobre el tema, pero la realidad es que la experiencia que tiene el aplicador es fundamental, ¿sí? Y todos nos complementamos, un poco de teoría, un poco de experiencia, y sacamos los pisos adelante. Este es un piso de color verde. Tengamos en cuenta, el color verde y el color azul llevan un pigmento que tiene mayor absorción de agua que los otros pigmentos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que ese avión que yo pasaba, que es el que me va a ayudar a que el endurecedor se aplaste un poco más, penetre un poco más en el hormigón, y entonces la exudación del agua lo hidrate, yo tengo que tener claro que tiene que estar bien hidratado este endurecedor antes de pasar la llana. ¿Qué pasa? Con el verde se me ven acá algunos lugares secos, ¿sí? Y que uno no se da cuenta por ahí que está seco y empieza a pasar la llana. Y acá es muy probable que se craquee. Entonces, lo que tengo que hacer,
es pasarle nuevamente el avión. Y pasarlo nuevamente hasta que logre y vea que realmente el endurecedor está hidratado. Y ahí esperar 3, 4, 5 horas hasta que pueda pasar la llana. Esta es una espolvoreadora telescópica, también hay pocas en el país. Lo que pasa es que todo este equipamiento nos está ayudando a que se puedan hacer estas logísticas que tienen alrededor de 12.000 metros, 10.000 metros. Es muy difícil trabajar. Ayer estábamos hablando de una obra de 20.000 metros, digamos, muy difícil trabajar estos pisos si yo no tengo un equipamiento que pueda tirar como mínimo 1.000 metros cuadrados por día. Para tirar 1.000 metros cuadrados por día yo necesito 200 metros cúbicos de hormigón. Entonces necesito también coordinar con la hormigonera para poder tener cierta continuidad en el vuelco del hormigón y no generar juntas de trabajo. Entonces, luego de que yo enrasé el hormigón, luego que tiré el endurecedor, recordemos, pongo el hormigón, tiro el endurecedor, lo puedo tirar rápido el endurecedor, y lo puedo tirar rápido si yo hago una buena formulación de hormigón con una relación agua-cemento baja. Entonces, no voy a tener mucha agua de exudación. Voy a tener un hormigón brillante, húmedo, con la cantidad de agua necesaria para hidratar el endurecedor no metálico. Máquinas dobles, máquinas simples, y este es el resultado. Esto es lo que tengo que lograr. ¿Qué pasa? Yo puedo lograr un brillo con la llana, ¿sí? Se puede lograr el brillo, pero siempre estamos colaborando en ese brillo de los pisos con cera, ¿sí? Que le dan un brillo mejor. Entonces, bueno, por lo general se coloca alguna cera de terminación. Tenemos un aplicador que acomodó unas fratazas, ¿sí? Flash, en la empresa Flash, acomodó unas fratazas en un helicóptero, le puso una especie de paños, y entonces termina los pisos con cera y pasando esa frataza. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué a veces no tengo mucho brillo y tengo distintos colores de hormigón? Pensemos que el piso, si bien es fundamental y casi una condición sine qua non, tratar de que los pisos se hagan en estructuras ya cerradas totalmente. ¿Por qué? Por un lado, por la mugre, por el polvo que afuera sigue la obra. Entonces, el polvo que está en suspensión va a caer en el piso, y cuando yo esté llaneando ese polvo, se va a mezclar en la superficie que estoy llaneando, en ese piso. Ese polvo, que a veces me dicen, un día queda de un color, otro día queda de otro, a veces hasta tiene que ver con la suciedad ambiente y con la humedad relativa ambiente, tiene que ver con la forma que puse el endurecedor si lo pongo al voleo, ¿sí? Entonces digo, hay muchos condicionantes externos, muchas variables externas que hacen que el piso quede bien o mal. Por eso tengo que minimizar al máximo, y por eso decía antes que, por lo general, logra este resultado. Porque son muchas las variables que tengo que tener en cuenta, que no tienen que ver con los materiales, ni con las herramientas que utilizo, que hacen que el piso quede de una manera o de otra. Bien, entonces, esta es la superficie que va a quedar, y llega el momento del curado. Bien, ¿por qué tengo que curar? Porque tengo que lograr que el agua que tengo dentro del hormigón no se vaya rápidamente, no exude y migre rápidamente, y me quede controlada para poder hidratar todo el cemento que tengo que hidratar para que vaya tomando resistencia. Porque tengo que lograr que tenga mayor resistencia a la abrasión ese hormigón, ¿sí? Por esto que decíamos antes, que si dejo que se vaya el agua, me va a dejar en la superficie, una superficie muy débil. Hay un montón de cálculos que me hablan de qué resistencia va a lograr el hormigón con un buen curado y con un mal curado. Cambia a veces hasta en un 50% la resistencia a la compresión que logra el hormigón con un mal curado. Alabeo de las losas, desprendimiento de polvo de la superficie, y en muchos casos agrietamiento por contracción plástica. Tengo distintas maneras de curar el hormigón. Una es con nylon, ¿sí? Perfecto, se puede hacer. Y es muy viable, y además hemos hecho muchos curados con nylon. El único problema es que ahora, vieron que ahora la realidad es que la gente de un piso industrial pretende una estética que antes no se pretendía. Antes se quería del piso industrial, yo empecé con los pisos industriales alrededor del año 97. Antes lo que se quería era, se quería que tenga resistencia, que lo pueda circular, que no se me fisure. Bueno, ahora, además de todo eso, tiene que quedar lindo. Además de todo eso, tiene que tener una estética para que se vea, porque, digo, muchas marcas, no es solamente caprichoso el tema, muchas marcas
lugares donde fabrican el producto que después distribuyen otras empresas, exigen que sus pisos sean de una característica especial y similares a los que tienen en planta. Entonces, la estética no es solamente una cosa caprichosa, sino que es exigida. Hoy, después voy a mostrar, nosotros hemos vendido pintura en un montón de agencias Toyota. En esas agencias, digamos, Toyota les pide que tengan una característica del piso que parece el comedor de su casa. Bueno, ahora los comedores están un poquito más desordenados, que estamos las 24 horas dentro, pero digo, en un comedor en época normal con la gente trabajando. Bien, entonces, ¿qué pasa con el nylon? El nylon, todos estos puntitos que se ven en el nylon, que es de condensación, quedan marcados en el piso. Y entonces ya ese piso nos queda como queremos que quede. Acá se ve cómo se debe colocar el endurecedor, el curador. El curador se coloca con estas mochilas o con algún tipo de compresores, ¿no? Con unas vainas que van colocando el endurecedor en una cantidad necesaria y una cantidad justa que pueda lograr este efecto. Digamos, cuando yo coloco el endurecedor es muy difícil calcular qué cantidad, cuánto es el consumo que estoy colocando. Entonces yo te puedo decir, son 100 centímetros cúbicos por metro cuadrado. Perfecto. Ahora, de la manera que lo estoy colocando es muy difícil calcular si en todos los espacios del piso tiene esa cantidad. Pero sí tengo que lograr este efecto, porque el efecto de, por ejemplo, en nuestro caso, el policemento CUSI, que es un curador al solvente incoloro, o también con una materia prima para hacerlo de exterior, tengo que lograr este efecto, como si fuera el del nylon. Porque la ventaja de esto es que yo coloco el curador y ya está, me olvidé. Y el curador, a medida que el piso se va secando, se va desprendiendo. Y después viene la parte de aserrado, ¿sí? Ojo, ¿cuál es la ventana de aserrado de un piso? Bueno, hay un cálculo para hacerlo, pero hay que tenerlo en cuenta. Y para que sea, porque ese cálculo no lo hace casi nadie, digamos, si yo tengo un tiempo cálido, entre 10 y 12 horas tengo que estar aserrando el piso. Entre 10 y 15 horas tengo que estar aserrando el piso. Sobre todo ahora que hay máquinas y hay desarrollos de discos que se puede cortar el hormigón en un estado fresco y no me astilla los labios de la junta. Entonces, y en un tiempo frío puede estar entre 10 y 24 horas. Pero digo, no pueden pasar más de 24 horas antes de poder aserrar las juntas del piso. Bien, y ahora entramos en la parte de juntas. Un tema interesante, digamos. La junta, en realidad, yo la defino como una fisura ordenada y estética. Digamos, lo que yo hago con el piso, ¿por qué se me va a fisurar? Porque todos esos esfuerzos de contracción se encuentran con ciertas restricciones que son el terreno. Entonces el hormigón se quiere mover para un lado y para el otro, y esas restricciones hacen que el piso se empiece a fisurar. Como dice un gran amigo, el ingeniero Becker, si yo pudiera hacer los hormigones todo arriba de cilindros de acero y que se muevan libremente, es muy probable que no se fisuren los pisos de hormigón. Pero eso, bueno, es imposible. Entonces, en este caso, yo lo que tengo que hacer es debilitar el piso en algunos puntos, como son las juntas, para que el piso, en el momento que se mueva, se fisure en ese lugar. Entonces me queda la junta perfectamente alineada. Hay juntas de construcción y hay juntas de trabajo, o juntas de construcción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que unas son las que hago aserrada, y sugiero en el aserrado que por lo menos tengo que llegar a 1/4 del espesor del hormigón. En muchos casos, si se puede hacer hasta 1/3, mejor. Y el efecto va a ser un efecto similar al que está pasando acá. Digamos, el efecto es corto hasta 1/4 o hasta 1/3 del espesor, y luego se me va a ir haciendo la junta hasta el final. Diferencia entre junta de contracción y junta de construcción. La de construcción es hasta donde llega el día de trabajo y estoy volcando el hormigón, y la de contracción es la que yo hago aserrada, para evitar esa fisura. Hay un cálculo de sellado de esta junta, ¿sí?, que tiene que ver con el sellado, tiene que ser, si son menores de 15 milímetros, la relación ancho y profundidad del sellado es de 1:1, y si es mayor a 15, 2 de ancho, 1 de profundidad. Y acá en el sellado tenemos que ver con qué vamos a sellar esta junta. Hay 3 tipos de selladores: plásticos, plastoelásticos y elásticos. Los plásticos son los bituminosos. Bien, muy baratos,
se cumple con la función de sellar, ¿sí? Entre paréntesis. ¿Por qué? Porque la verdad que en el momento de colocarlo se sella, pero después, la característica del sellador plástico es que no tiene memoria. Cuando ese sellador se dilata o se contrae, generalmente se dilata, o se ablanda, ¿sí? No vuelve a su estado, el piso vuelve a contraerse, ya está roto el sellador se empieza a salir, y entonces, en ese caso, me quedo sin sellado de junta. Y no tener sellado de junta implica el bombeo que decíamos antes, donde se me empieza a degradar el piso, empieza a romperse los labios de junta y empieza a romperse el piso, entonces necesito sellar. Plástico. Plasto elástico, los acrílicos. Otro buen producto el acrílico. El tema es que es un producto a base acuosa, entonces tiene contracción. Por lo tanto, cuando yo coloco un sellador acrílico, es muy probable que a veces se me desprendan algunos labios de junta. Lo vemos mucho en estructuras premoldeadas, cuando se hacen esos grandes sellados de juntas que se colocan acrílico, muchas veces al poco tiempo se desprende de los labios de junta y pierde el sellado. Y los elásticos, tercer categoría de selladores, que es el poliuretano. Este es el sellador que debo colocar en las juntas de contracción y en la junta de trabajo. En nuestro caso es el policemento JPU. Es un producto de alta elongación, con mucha memoria, el movimiento del piso lo absorbe perfectamente. En algunos casos tengo que colocar cierta imprimación, ¿sí? Y en otros casos no, y ahora les cuento por qué la imprimación, pero sí, lo que sí debo colocar es un fondo de junta. Acá lo represento con este circulito, que es una manguerita de espuma de polietileno de celda cerrada. Ahora, el flota-flota que usamos en la pileta, pero más finito, de 8 milímetros, de 10, de 12, de 15, de 20. Entonces, ¿por qué tengo que poner fondo de junta? Porque cuando yo hago un sellado, lo que tengo que lograr es que el sellado esté anclado en dos extremos, no en tres. Porque si está anclado en 3 puntos, lo más probable es que se me corte el sellado, ¿sí? Se me desgarre. Se me desgarre. ¿Por qué esta es la estructura o esta es la característica de la junta? Porque hasta acá llegó el aserrado y después se me fisuró solo, es más finito, ¿sí? Es lo que veíamos acá, ¿no? Bien. Entonces, yo tengo que tratar de que se me ancle en 2 puntos. Etapas del sellado, tengo que enmascarar los labios de junta, es importante hacerlo esto. Más o menos calculo qué cantidad de juntas lleva un piso, y bueno, es entre el 35 y el 40% de la dimensión del piso. Yo tengo un piso de 5.000 metros, lo más probable es que tenga 2.000 metros de junta, ¿sí? Si tengo 2.000 metros de junta, tengo que comprar 4.000 metros de cinta de enmascarar. Hay que tenerlo, porque de esa manera queda perfecto el sellado, si no, puede ser manchado. Perdón, Roberto, te interrumpo. Sí. 10, 15 minutos más y ya estamos casi en horario. Buenísimo, llegamos perfecto. Dale. ¿Hay algo para merendar? Eso ya depende de cada uno. No vamos a llegar a esa hora. No, estamos bien. Entonces, sí tengo que poner una imprimación. ¿Por qué tengo que poner imprimación? Porque la realidad es que cuando yo aserro la junta, es probable que quede muy sucia y no la voy a limpiar. Entonces, le pongo la imprimación como un colaborador para que se adhiera al poliuretano en los labios de junta, si bien el poliuretano es un producto autoimprimado. Ya, la última etapa de esta charla, ¿sí? Como para ir terminando, tenemos que ver. La primera etapa hablamos de características del hormigón, cómo trabajar el suelo, qué hormigón debo colocar para hacer un piso, cómo voy a trabajar un piso industrial, con qué herramientas, cuáles son los cuidados que debo tener, cuáles son los materiales que voy a utilizar. Y ahora resulta que me encuentro con que ese piso tiene que ser recubierto. ¿Por qué? Porque el uso y el tránsito me lo requieren. ¿Por qué? Porque el uso es un laboratorio, porque es una logística, porque tengo derrames, porque se trabaja con productos. Y el tránsito es o un CLAR, o un apilador, o distintas características de tránsito. Bien, acá vemos, esto es la precámara de una de las cámaras de la empresa Dodero. Acá se trabajó con un producto poliuretánico, se selló con una pintura poliuretánica y se terminó sellando con una laca poliuretánica porque en estos bidones había materia prima de Coca-Cola y era muy agresiva para
para el piso, entonces había que recubrirlo muy bien. Eso podemos decir que acá, tanto el uso como el tránsito son muy agresivos, ¿sí? Acá tenemos un producto químico que agrede y un tránsito muy, muy pesado y muy agresivo. Entonces necesito resistencia química y resistencia mecánica. En este caso, las concesionarias Audi Lenken, por lo general las concesionarias, la exigencia del piso de gomas infladas no es muy exigente. Pero sí acá lo que se trabajaba era no solamente la resistencia, porque se usó una pintura de alto sólido, ¿sí? El policemento de AS, sino que sí se buscaba cierta estética, porque la realidad es que Audi requiere a sus concesionarios que tengan una estética especial, sobre todo en áreas de postventa como es esta. En este caso, lo que hablábamos antes, Toyota. A Toyota le diseñamos distintos colores de pintura, de acuerdo a la norma RAL, para distintas áreas, como son las de servicio express, circulación, acá es la parte de taller mecánico, en un gris más oscuro, la senda, estacionamientos exteriores, bueno, todo esto con también un policemento de AS, una pintura de altos sólidos, y hago un impasse en esto, digamos, los recubrimientos epoxídicos pueden ser de distintas características, pueden ser de altos sólidos, ¿sí? Porque la pintura en sí está compuesta por una resina, que rápidamente podemos ver que las más conocidas, acrílico, epoxi y poliuretánica. Una carga, que son las distintas cargas que lleva la pintura, los pigmentos, ¿sí? Algún tipo de carga especial para tener cierta consistencia en la pintura, o cierta densidad, y por otro lado, los vehículos, que es lo que me permite que la pintura se pueda ir colocando y pueda ir colocándola en la superficie. Ese vehículo puede ser alcohol, puede ser solvente, ¿sí? Puede ser agua. Los altos sólidos no tienen solvente, ¿sí? Después están las pinturas vitivinícolas que llevan alcohol. Entonces, las características de los recubrimientos son distintas. En este caso, ¿por qué se usa un alto sólido? Porque el alto sólido, al no tener solvente, el espesor de película húmeda, como se mide, es muy similar al espesor de película seca, lo que queda ya en la superficie. En cambio, yo uso una pintura con solvente, que no es alto sólido, entonces voy a tener una pintura que cuando se evapore el sólido, me quede un menor espesor de película seca. Son un montón de datos que vamos tirando, pero bueno, lo importante es saber, después yo le doy datos, alguna consulta, listo, nos manejamos en privado y podemos conseguir, inclusive la charla queda subida, está en la página de la Asociación del Hormigón y está en la página de la Cámara de la Construcción, entonces en este sector de educación. Entonces podemos preguntar y ampliar muchos otros temas, estamos dando algunos temas muy por arriba. Estas son las características de un piso, de una concesionaria, ¿sí? Cómo se puede encontrar originalmente, y de acuerdo a un enduido epoxi, ¿sí? Puedo hacer que la terminación cambie totalmente, ¿sí? Y quede como se ve acá abajo, brillante, bien adherida. Básicamente es colocando de esta manera con llana todo un recubrimiento que luego se elija. Esto es un enduido epoxi, que tenemos un buen desarrollo, realmente muy fácil de aplicar. Pero resulta que es verdad que las fisuras existen, y las juntas muchas veces se deforman y se rompen. Bueno, también tenemos la reparación de junta, que nos consultan un montón, ¿sí? Hay que abrir un cajoncito, esta es la junta, hay que abrir un cajoncito a ambos lados, más o menos de unos 10 centímetros para cada lado, tengo que enmascarar, coloco una imprimación epoxi, y luego relleno con un mortero poliuretánico, con un grouting, con un grouter, ¿sí? En nuestro caso se llama policemento Super M2, es un producto de muy baja contracción, ¿sí? Y de mucha resistencia, con una relación a cemento muy baja. Y así reparo la junta, ¿bien? Esto que vemos acá es un área de racks que tenía estas características. Así estaban las juntas y así estaba el piso, y le fuimos colocando, y volvemos a ver la maquinita esta, le fuimos colocando un mortero Super M1 para consolidar la base y recomponer la capa de rodamiento, y luego una pintura alto sólido. Y de esa manera logramos que estas máquinas puedan circular, porque evidentemente con estas ruedas chiquitas y tan duras, y sobre todo tienen una atrás que
va girando loca, entonces, digamos, en esta superficie era imposible que trabaje. Y hubo que recomponer capa de rodamiento y recubrimiento. Bien. Después acá tenemos una vedette, digamos, el año pasado se buscó un recubrimiento muy particular para la Plaza Clemente, que está en Colegiales, ¿sí? Y la verdad que quedó muy bonita. También nos ayuda que cada tanto vendemos pintura, porque digamos, una plaza rosa es muy difícil mantener la rosa impoluta, pero la verdad que quedó muy, muy, muy piola. Esto fue una pintura acrílica al solvente, ¿sí? Es un recubrimiento de alta resistencia, monocomponente, ¿sí? Y la verdad que quedó muy bien, realmente quedó muy bien. Para tener en cuenta, se hizo arriba de un asfalto. Pero cuando uno pinta con alguna pintura al solvente sobre un asfalto, hay que colocar una interfase, que ya sea un acrílico al agua o algún tipo de recubrimiento que no permita que el solvente llegue al asfalto, porque lo empieza a degradar, ¿no? Y empieza a sangrar el asfalto a través de la pintura. Esto es lo que muchos consultan, el porcelanato líquido, ¿sí? Que se coloca con llana dentada, luego se pasa un rodillo de púa y queda este famoso porcelanato líquido que se usa en algunos pisos, en mesadas, en algunos casos con algunas figuras. Bueno, esta es la planta de Nissan. Acá sí se requería de un producto muy resistente, y eso es en Córdoba, y entonces se colocó un poliuretano autonivelante, ¿sí? Un producto de muy fácil aplicación, ¿sí? Que se coloca con llana, y luego se pasa un rodillo de púa. Yo no lo veo porque tengo las imágenes de la charla, pero se hace un escarificado, en este caso se colocó una imprimación. Realmente hoy es un piso que funciona muy bien. Y luego están los microcementos, que terminan siendo un grouter también. Esto es una solución doméstica, ¿sí? Que se puede colocar en pared, en piso, en exterior, ¿sí? Con colores diversos. Acá, por ejemplo, se logró un habano que parece era muy difícil colocar la madera, entonces se decidió por colocar un producto, un microcemento, y lograr ese color. Y quedó muy bien, la verdad quedó muy bien. Otras reparaciones, esto era una cancha de padres, y es la agencia Alfa Romeo, que está ahí por Belgrano, y también siempre postventa, ¿no? Y se logró esta terminación a pesar de haber comenzado con estas características. Superficies antiderrapantes, ¿sí? Primero pinto, luego voy volcando, voy sembrando un cuarzo que queda con esta característica, y luego vuelvo a pintar. Y ahí, una rampa, esta es la empresa, esto es Prana, de Toyota, se logró hacer antiderrapante la rampa porque se había pintado con epoxi y los días de lluvia no se podían parar los autos. Otras características del microcemento, ¿sí? Muy loca, se forran muebles, ¿sí? Hay distintas características. Ahora, cuando me encuentro con un piso donde la capa de rodamiento está bastante deteriorada y yo quiero hacer una capa muy delgada, en muchos casos puedo usar la fibra de vidrio, ¿sí? Donde con esa fibra de vidrio le doy cierta continuidad a este recubrimiento, y además, pero sí tengo que respetar las juntas, ¿sí? Entonces, coloco la malla de vidrio y voy llaneando el grouter por arriba. Después le doy la terminación que quiero, lo puedo pulir, lo puedo pintar, y pulo, digamos. Y los tratamientos de superficie son los siguientes: escarificado, con estos tambores llenos de muelas, ¿sí? Que me va rayando el piso. Puedo hacer merilados con distintas esferas que van chocando contra el piso. Por supuesto, cada tratamiento de superficie tiene que ver con el recubrimiento que voy a colocar. Si yo hago un escarificado, lo más probable es que no pueda pintar porque me quedó marcada, entonces es para un mortero. El granallado, en todo caso, puedo hacer un recubrimiento de alta viscosidad, una pintura en bastantes micronajes, y después los pulidos, ¿no? Estas máquinas que hay de 2 discos, hay de 3 discos, de un solo disco, ¿sí? Y sirven para pulir la superficie. Porque nos encontramos con este tipo de superficies, donde en este caso había esta situación, y uno lo ve así y dice, esto da para la demolición. Bueno, no, se usaron morteros poliuretánicos de reparación, se usaron morteros cementicios en otras áreas, se usaron enduido epoxi para darle terminación, y básicamente toda esta superficie quedó así. Esto es una empresa que está entablada, que no me acuerdo si era Tablado San Justo, que tiene un gran plotter donde hacen publicidad. Bien,
otras reparaciones, y seguimos avanzando en el desarrollo de un montón de productos que nos sirven para reparar. Esto es un grouter, ¿sí? Similar a un grouting, que lo que hace es, se puede habilitar en 24 horas. Se llama Super M24, lo hicimos en una obra de los talleres de PECOM, y la verdad con muy buen resultado. Para tener idea de la variedad de soluciones que vamos teniendo en el mercado, ¿sí? Acá muestro esta máquina de 3 discos, también con sus abrasivos. Esta está utilizada para hacer los terrazos, que es, digamos, el mejor piso que tenemos en este momento. Es un piso de poliuretano que se coloca más o menos unos 15 milímetros o 20 milímetros, y después se pule para dejar, como vamos a ver ahora más adelante, la obra de Coto y la obra de otro supermercado, ahora me va a salir, donde se hizo de estas características el piso, y la verdad que tiene alta resistencia mecánica y alta resistencia química. Bueno, acá otra vez vemos un piso con estas características, ¿sí? Y terminamos colocando un enduido epoxi, muy fácil, ¿sí? Haciendo un enduido, y termina, este mismo piso termina haciendo esto. Digo, para tener en cuenta que no siempre hay que demolerlo los pisos. Bien. También el producto con que hacemos el terrazo y hacemos los pisos del frigorífico es el policemento PU-MC. Es un producto monocapa que se puede colocar en forma manual, ¿sí? Con buena fluidez, ¿sí? Se va colocando sobre el piso, se va llaneando, o se puede colocar con estos carros, ¿sí? Que se va llenando el carro, y el carro se va moviendo, y entonces va dejando una lonja de piso, que después viene la gente y termina de llanear, ¿sí? Termina de emparejar, unificando esos paños, y al final se le pasa un rodillo de lana corta, ¿sí? De pelo corto, para los de epoxi, para poder de alguna manera distribuir esa resina que estuvo exudando, y entonces sella totalmente el piso. Por eso monocapa. Se hace una sola capa, y entonces ya con esto tenemos la imprimación, el mortero y el sellado. Acá estamos viendo la terminación, ¿no? El sellado de terminación. Acá estamos viendo, y ya termino, Pedro, te veo aparecer y veo que ya estamos llegando a la hora, falta muy poquito. Acá vemos el terrazo, ¿sí? Este es otro tipo de máquina, donde yo coloco un mortero poliuretánico como el que veíamos antes, y después le hago el pulido y termino con esta característica de terminación, que es como un gran mosaico, ¿sí? En este caso, estas máquinas también ayudan para pulir los hormigones con estas terminaciones. Esta terminación brillante no lo da la máquina, esto se lo damos después con el silicato, que le vamos pasando, y ese es otro tratamiento que se le hace de terminación, y en nuestro caso el policemento SDR, y le da brillo. Esta es la obra de Coto, son unas cámaras de Coto, del Coto de Belgrano, y también se hizo con esta máquina, ¿no? Se coloca el poliuretano y se pule. En el mundo, este tipo de terrazo da soluciones increíbles. Esto es el aeropuerto de Las Vegas, ¿sí? Esto es un ensayo que hicimos en la nueva terminal de Ezeiza, donde hace tiempo estuvo el accidente. Bueno, esto es un poliuretano de 2 colores, donde se formuló con una piedra especial, y después del pulido queda de esta manera. Al final no sé cómo terminó la obra, porque creo que decidieron por alfombra, pero así se iba colocando, digamos, con estas varillitas de acero, de aluminio, ¿sí? Para darle las formas que van teniendo. Esto es el aeropuerto de Dallas. Digamos, en el mundo no se está pensando en el costo de estos pisos, porque la realidad es que es una solución increíble. Acá, bueno, acá otro mercado, otra situación, pero, digamos, son pocos los pisos que se hacen. Pero la realidad es que solucionan un problema serio de los pisos, que son muy duros. Para terminar, esto es un trabajo en una citrícola, que hizo la empresa Luma en Tucumán, es Citrusville, y bueno, y sabemos que el limón es súper agresivo, y entonces, bueno, casi todos los años se hacen reparaciones con distintos recubrimientos: epoxis, poliuretánicos, morteros, pinturas, poliuretanos que soporten los rayos UV, como en nuestro policemento PUR, productos de alta resistencia,
¿sí? Y más o menos ya vimos casi todos los tipos de recubrimientos que se usan en la industria, con distintos tipos de soluciones para distintos tipos de problemas o patologías que tenemos. Bien, el tema es que, terminando ya la charla, pudimos hacer un repaso rápido de cómo preparar un suelo para el hormigón, cómo dosificar un hormigón, qué tener en cuenta a la hora de hacer un piso industrial. Pudimos ver la incorporación de fibra, una novedad que por ahí no es tan novedosa, pero para algunos sí. Podemos hacer mucho mejor hormigón, podemos controlar su fisuración, el enemigo de los pisos de hormigón. Podemos trabajar sobre hacer paños más grandes para evitar el punto débil del piso, que es la fisura, la junta. Y por último vimos la cantidad de recubrimientos que hay para poder solucionar temas de pisos, ¿sí? Y poder solucionar un montón de patologías que se nos presentan día a día en las obras y no tener que demoler todo el piso, que es un serio problema. Bien, les agradezco mucho, acá les dejo mis datos, estoy escuchando los aplausos a montones, la verdad que bueno, muchas gracias. Les dejo mis datos, este es un QR donde si lo leen rápidamente se lo llevan a la agenda del teléfono. Nuestro Instagram es @policemento_, nuestro Facebook Policemento, y estos son mis datos para que quien quiera comunicarse conmigo por alguna pregunta específica o ampliar algún tema, gustoso de hacerlo. Bueno, muchas gracias, y bueno, esperamos una próxima charla, a ver cuándo nos podremos ver personalmente. Gracias. Bueno, gracias a vos, Roberto. Yo no sé si, Jerónimo, querés dar paso a las preguntas que fueron haciendo. Sí, Pedro, tenemos algunas consultas. Yo creo que la mayoría las fuiste respondiendo, Roberto. Pero bueno, te puedo pasar a consultar si tenemos unos minutos. Dale. Bien. Yo no sé, a ver. Nos pregunta Cecilia si luego de la colocación del hormigón con fibras se realiza algún tipo de terminación para evitar el efecto barba peluda, como lo llama ella. Porque siempre le queda ese efecto luego de terminar. No sé, yo que esto creo que lo respondí. No, lo que puedo decir con esto es lo siguiente. Inicialmente la fibra que se utilizaba era la fibra que se llama fibrilada, que era una fibra un poco más dura, y que hoy por hoy mucha gente y muchos ingenieros la siguen usando para los pavimentos de hormigón. ¿Qué pasaba? En los pisos de hormigón llaneados interiores, empezaba a aparecer un poco esta fibra, pero por eso se diseñó la microfibra. Con la microfibra ya no pasa más este problema. Para el uso de la macrofibra es importante usar máquinas pesadas para que, sí que es una fibra más dura, quede adentro del hormigón. Pero hoy con la microfibra ya no tenés ese problema de que quede esa barba peluda sobre el hormigón. Ok, perfecto. A ver, sí, está perdido. A ver, no sé si Luis me está marcando. ¿Qué incidencia económica tiene el agregado de fibras por metro cúbico de hormigón? Mirá, hoy yo diría que no llega ni al 4% de lo que vale el metro cúbico de hormigón. Si nosotros tenemos en cuenta que puede ser un 4% del hormigón, pero si yo evito la fibra, donde nos encontramos que cuando aparece la fisura tengo que usar una resina epoxi para inyectarla, y que es un tema que quedó, pero bueno, sí va a ser medio largo, voy a gastar mucho más en resina epoxi que en la colocación de fibra. Eso, la facilidad de aplicación, la posibilidad de que la fibra se me distribuya por toda la masa, creo que no es significante, no es significante. Hoy la bolsa de 600 gramos de fibra estará alrededor de los 350, 400 pesos más o menos, y hoy el metro cúbico de hormigón, bueno, está un poquito más caro, pero digo, no es significante. Ok, perfecto. Después, a continuación, Ismael nos pregunta qué tanto afecta la fibra en el asentamiento del hormigón. ¿Y qué diferencia hay entre colado, Ismael. plata y nota? Interesante. Sí, baja un par de puntos. Por eso, cuando se agrega la fibra, se le hace un cono,
porque la realidad es que un par de puntos baja. Entonces, si hay que ajustar, se ajusta con un superfluidificante. Tener en cuenta, nosotros tenemos un aditivo polifuncional que quizás uses el mismo en planta que a pie de obra. Bien, perfecto. Después nos pregunta Juan Manuel si cambia en algo el proceso si uno utiliza hormigón fibrado en vez de ser hormigón convencional con la armadura. Perdón, no sé si cortó. ¿Cómo? No sé si está muy clara la pregunta, voy a pasar a otra y ahora lo miro bien. Le voy a preguntar a Juan Manuel si está conectado, que lo vuelva a escribir. Nicolás Uliana nos pregunta, al margen del cálculo estructural, en general, ¿qué espesores se manejan para naves de circulación? ¿Solo peatonal y con circulación de vehículos? Los pisos industriales como mínimo tienen que tener 12 centímetros. Eso es importante. Digamos, mínimo 12 centímetros. Pero la realidad es que hoy la mayoría de los pisos se hacen de 18 centímetros. Hemos llegado a pisos de 60 centímetros en la planta de contenedores de Volkswagen. Pero la realidad es que el mínimo espesor es 12 centímetros. Ahora, si yo tengo que hacer una reparación de un piso que está muy deteriorado, ¿sí? Puedo hacer un white topping o una capa superficial delgada de 8 centímetros. ¿Sí? Ok. Y después nos preguntan, en relación, nos preguntan varias personas, ¿cada cuántos metros o cuál es la longitud máxima que se puede hacer para hacer las juntas con hormigón con fibras? Nosotros en pisos interior, lo máximo que sugerimos es de 6x6, o sea, 36 metros cuadrados como máximo. Y en exterior 5x5. Eso es un hormigón tradicional, le pones una microfibra, ¿sí? Y no hiciste ningún tipo de incorporación, digamos, o un estudio exhaustivo para hacer un piso sin junta. Pero digo, el piso común que yo hago, 5x5 exterior, máximo, 6x6 máximo interior. Estoy conectado. Juan Manuel. Sí, estoy conectado. Por favor, transmití la pregunta porque no me quedó en claro y... Correcto, si correcto. Gracias por escucharnos, Roberto. Gracias a vos por estar, Juan Manuel. La pregunta era de que, bueno, me ha pasado por muchos casos de fijar diferentes perfiles metálicos sobre hormigón convencional, ¿no es cierto? Y he utilizado diferentes puentes de adherencia de diferentes morteros epoxi, pero en este caso, al utilizar un hormigón fibrado, ¿varía el proceso de puente de adherencia? ¿Tengo que cambiar el proceso? ¿Me refiero al tipo de material? No, para nada. Vas a tener inclusive un soporte más firme para poder adherir cualquier cosa al hormigón. Cuando vos intentás romper un hormigón con fibra, con una buena reacción agua-cemento, es durísimo, digamos, tiene una resistencia mecánica muy alta. Y además, lo que lograste es cierta homogeneidad con la reducción de agua, con la incorporación de aditivos. Básicamente lo que hay que tratar de que el hormigón sea bien cohesivo. Y la fibra no intercepta, no le genera nada contra eso. Entonces, ahí no hay ningún impedimento. Lo que sí siempre sugerimos, en caso de anclar algo, sí, puente de adherencia epoxi, y generalmente algún mortero que no tenga contracción, ¿no? Gracias, Roberto. No, por nada, dijo. Bien, y bueno, hacemos dos preguntas más y ya cerramos. Dale. Estamos excediendo. Nos pregunta César, ¿en qué caso se recomienda el uso de fibras de polímero y en qué caso se recomiendan fibras metálicas? La realidad es que la fibra de polímero reemplazó a la fibra metálica. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía que hacer un piso con fibra metálica, yo tenía que colocar alrededor entre 25 y 30 kilos de fibra. Cuando yo tenía que hacer un unitado con fibra metálica, tenía que colocar 40 kilos de fibra. Lo que logré con la fibra polimérica es que con 3,5 kilos de fibra o 3 kilos, logro el mismo efecto que con 30 kilos de fibra metálica. En realidad fue un avance, ¿sí?, a este tipo de tecnología. Sí es verdad, y si nos entramos en cálculo, es que un ensayo al corte
con fibra metálica con respecto a fibra de polipropileno quizás sea distinta. Pero digo, no se está considerando mucho esto. Digamos, tiene que ser algo muy específico. Así que todos nos volcamos a la fibra polimérica. Bien, bueno, y pasando a una última pregunta. Hay muchas, no puedo pasar todas, les pido disculpas. Nos pregunta Gerardo si al aplicar una membrana de curado de base solvente en un piso de alta calidad de terminación, no afecta a la membrana esa terminación lograda antes del curado. ¿Cómo? Perdóname, espera. O sea, si yo pongo una manta de curado... Si eso no te afecta a la terminación que lograste antes del curado. No, bueno, acá hay interesante también. El tema es el siguiente. Yo coloco una manta de curado, en principio el curado es fundamental, ¿sí? En muchos casos, si yo no tengo todo el ambiente lo estoy haciendo al piso, no lo tengo totalmente cerrado, se generan ciertas ventilaciones, siento aire que por ahí voy a tener que protegerlo antes del curado al piso en el proceso que voy saneando. Eso a tenerlo en cuenta. Entonces no me da ni siquiera 7 horas para curarlo, o 10 horas, hasta que lo pueda curar. Por otro lado, se me van generando algunas fisuras por contracción. Esas fisuras por contracción, como yo no lo pude curar porque tengo que llanearlo, y voy a estar como 10 horas llaneando, de acuerdo a la temperatura ambiente y a la humedad relativa, la fisura por contracción plástica es muy probable que la vaya cerrando a medida que voy pasando el helicóptero. Ahora, si yo pongo la manta de curado me va a dejar una superficie que después voy a tener que sacar en caso de que quiera hacer un recubrimiento. ¿Sí? Muy fácil, un lijado o un pulido. Para cualquier recubrimiento yo hago un tratamiento de superficie, como dijimos antes, o escarificado, o granallado, o esmerilado. Bueno, entonces, si tengo que hacer un recubrimiento, la manta de curado la tengo que sacar por un medio mecánico. Si yo no voy a hacer ningún recubrimiento, es muy probable que con el mismo tránsito la manta de curado empiece a desaparecer. Así que no hay ningún inconveniente. Jerónimo, Roberto, Pedro, ¿cómo están? Creo que Hola. no me presenté yo, me presentó Sebastián. Yo soy Catalina Crescente y soy la coordinadora del área de educación ejecutiva de la parte de los cursos y las conferencias de la escuela. Necesito que vayamos cerrando porque del horario original nos pasamos 45 minutos, tal como Pedro había... Entonces fue Sebastián el larguero, que tardó mucho en la presentación, no fui yo. Ya se lo estoy diciendo, Sebastián, pero bueno, la verdad es que necesito que vayamos terminando. Así como indicó Jerónimo, la presentación la van a poder encontrar en la web de la asociación, y nosotros se las podemos mandar por mail a la lista de las personas que han estado inscritas, de la misma manera que les vamos a mandar un enlace a la conferencia que está grabada en nuestro canal de YouTube. Están todos las conferencias que venimos haciendo, todas grabadas, no los vivos, en general los bajamos y los volvemos a subir, así que no se preocupen si hoy a la tarde no la ven, probablemente la enviemos el viernes. Sé que quedaron preguntas sin contestar, pero bueno, realmente nos hemos excedido en el horario, así que no hago más que agradecerles. Catalina, están los datos de mail, yo no tengo problema, lo que necesiten, me mandan y vamos, si hay que visitar obras, nosotros estamos para eso, así que lo que necesiten. Les agradezco mucho por la invitación y a toda la gente que ha participado. Bien, buenísimo, muy interesante la charla, la verdad es que tanto acá como en YouTube la gente agradeció mucho todo lo que nos pudiste comentar, así que dejo que Pedro haga un cierre y ya finalizamos. Correcto, bueno, no sé si me están escuchando bien. La idea es agradecerles a todos, a la gran cantidad de gente que nos ha acompañado. Le agradecemos, por supuesto, al arquitecto Tosini y a Policemento porque la dedicación que dedicaron a la presentación, y queremos agradecer al equipo de los 4 que estamos haciendo esto, que son el Instituto de Cemento, por supuesto ustedes en Camargo, con la Escuela de Gestión, y a Cavera, es la Cámara de Bien del Equipamiento Urbano, que nos están acompañando en las invitaciones para todos estos cursos. Así que solamente invitarlos para las próximas charlas. Creo que Jerónimo tenía una en especial que quería comentarles, que va a dar el ingeniero Humberto Bálsamo, que es el día jueves, así que si no sé, Jerónimo, ¿me estás escuchando?
¿Querés aclarar esa invitación, por favor? Te escucho, pero sí. Yo les extiendo la invitación para la semana que viene, va a ser el día jueves, no va a ser miércoles, es de una charla que es de nuevas técnicas no destructivas y semidestructivas para la evaluación de estructuras de hormigón armado, es de ensayos no destructivos, es muy interesante y es al mismo horario, lo da el ingeniero Humberto Bálsamo, de CIME, que se dedica a hacer este tipo de ensayos. Es una charla que es muy interesante, así que les vamos a estar enviando el link en estos días. Todavía no lo tenemos subido a la web. En cuanto lo tengamos, los vamos a estar comunicando con ustedes. Bueno, Perfecto, gracias, Jerónimo. Jerónimo. Perdón, Pedro. El enlace de esa charla se los vamos a enviar muy probablemente también con el video de esta. Intentamos mandar todo junto, por lo menos desde la escuela. Bueno. Listo, bueno, no lo hagamos más larga. Gracias a todos. Así, nos vemos. Nos estamos viendo y nos encontramos en la próxima charla. Gracias y tengan todos buenas tardes. Gracias, igual. Chao.